7:48 de la mañana, ya nos acompaña Andrea Montalvo, secretaria de la CENESID. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Hola Liz, buenos días. Buenos días. Empezó ya esta etapa en que los estudiantes que rindieron la prueba Transformar pueden ver su puntuación y ya del 2 al 4 de octubre se abre esta fase para la postulación a las carreras universitarias, ¿no? Tener la puntuación debida, la mayor puntuación quizás, les da la garantía de poder acceder a ese cupo en esa carrera universitaria. ¿Así se va a asignar ese cupo? Bueno, sí, en este último proceso de acceso desde CENESID hemos velado porque se cumpla con todas las políticas de transparencia, ética y responsabilidad. Ahora estamos justamente, como lo mencionas, cerca de la etapa de postulación junto con los resultados. Es importante mencionar que los jóvenes reciben no solamente un puntaje, sino reciben un informe pormenorizado de sus habilidades y competencias, así como los resultados de su test de orientación vocacional. Con este puntaje, los jóvenes empiezan a postular en las carreras de su preferencia, pero claro está, por políticas de acción afirmativa y de igualdad de oportunidades, se establece unos puntajes referenciales para postular en cada una de las carreras y universidades. Eso de ahí los sigue direccionando a estudiar una carrera prácticamente impuesta, más allá de que ellos puedan elegir lo que quieren por vocación. Eso se busca también cambiarlo a partir del próximo año, cuando ya las universidades manejen su propio esquema de ingreso, ¿no? Y de postulación. Pero la realidad también es que se siguen inclinando la mayoría de jóvenes por carreras tradicionales. Y los cupos siguen sobrepasando la oferta que hay, ¿no? La capacidad que hay. Exactamente, el realizar un proceso único a través de una ventanilla única de acceso justamente ha producido este conflicto que tienen los estudiantes, incluso desesperación por obtener un cupo, por postular en cualquier carrera, sin una metodología clara en cuanto a, por ejemplo, el test de orientación vocacional, a saber cuáles son sus habilidades y competencias para el test. Aquí es importante resaltar que desde el Gobierno del Encuentro estamos haciendo un trabajo importantísimo en territorio para que los jóvenes, los padres de familia, que sabemos que son muchas veces esa persona y ese consejo y esa necesidad que tiene de una formación superior el joven, que los padres de familia y los jóvenes conozcan las alternativas que existen en cuanto a educación superior, a carreras técnicas y tecnológicas. Estamos realizando ferias en las que los propios jóvenes que están estudiando carreras técnicas y tecnológicas le cuentan a los demás jóvenes cuáles son los beneficios de estudiar una carrera, así como también conocerlas. Muchas veces existe un desconocimiento en la población de cuáles son las otras alternativas y claro, muchas veces asocian educación superior con 3 carreras tradicionales, ¿no? Y la meta está aquí como gobierno y como país, saber que necesitamos talento humano en las distintas áreas y campos del conocimiento, en los sectores productivos. Necesitamos especialistas que justamente fortalezcan esas grandes necesidades que tenemos, ¿no? Secretaria, ya para el 2023 las universidades van a ser las encargadas de definir sus propios mecanismos para el ingreso de estudiantes. ¿Ustedes qué están haciendo en este tema? ¿Qué creen? ¿Qué porcentaje de universidades? ¿Cuántas están listas como para ejercer mecanismos adecuados y que garanticen el acceso a la educación? Bueno, desde el mes de julio estamos trabajando junto con las universidades. Hemos realizado ya 10 mesas técnicas, tanto con autoridades, así como con las personas representantes de los procesos de admisión en las distintas universidades y escuelas politécnicas. También esta semana que pasó, publicamos ya el reglamento que instrumenta todo este proceso de admisión. Es el borrador del reglamento, el mismo que está siendo estudiado por las universidades y por los distintos actores para recibir la retroalimentación y que sea un reglamento realmente consensuado. ¿Cuántas estarán listas? ¿Cuántas tienen capacidad real de recibir? Los mecanismos van a ser con parámetros definidos por la CENESID, o ellos pueden definir incluso si hay un preuniversitario, por ejemplo, se me ocurre, si hay un examen diferente. Y cada universidad, en el uso de su autonomía responsable, podrá definir los mecanismos de admisión siempre y cuando cumpla con las políticas mínimas de acción afirmativa y de igualdad de oportunidades. Es decir, considerar a los pueblos y nacionalidades, considerar a la población vulnerable, quintiles de pobreza, y en ese sentido poder priorizar y poder
dar una primera oportunidad a las personas que más lo necesitan y posteriormente seguir con el proceso, siempre en el marco y el monitoreo que tendrá que hacer y lo hará CENESID y el gobierno para que se cumplan con esas políticas de acción afirmativa. Para que esto pase y tengamos una información unificada, hemos diseñado una plataforma donde se concentra el Registro Nacional de las personas que quieren acceder a la educación superior y donde podemos recopilar toda la información, por ejemplo, la información de sus notas del Ministerio de Educación, la información del registro civil, la información del registro social en cuanto a quintiles de pobreza, del CONADIS. Esto nos permite que haya un perfil único del estudiante, del postulante, para que las universidades hagan su proceso con mayor agilidad. Ahora, secretaria, pero hay que reconocer que hay universidades, centros de educación superior que pueden implementar este proceso por sí solos, pero hay otros que van a necesitar apoyo. Y eso también pasa por un tema de presupuesto. Para este año, pues 1.100 millones fueron entregados a las universidades. ¿Qué va a pasar para el próximo año en cuanto a incrementar ese rubro? Bueno, aquí es importantísimo y le agradezco mucho la pregunta. Tenemos un aumento de aproximadamente 200 millones de dólares, son casi 1.300 millones de dólares que se asignarán a las universidades para el año 2023. Y hay una connotación aquí vital y que realmente cambia y hace un antes y un después sobre la asignación de recursos a las universidades, y es que por primera vez esa fórmula de distribución de recursos se la hizo de manera colegiada con las universidades, de manera transparente. Por primera vez hemos incluido indicadores de calidad tales como número de estudiantes admitidos, cuál es la tasa de retención que tienen las universidades, con la finalidad de que esos recursos que se asignan a las universidades sean transparentes, pero podamos como ciudadanos y como ecuatorianos saber que esos recursos están llegando de manera equitativa a las universidades en el marco de indicadores de calidad y de transparencia. Ahora bien, como lo establece el Reglamento General de la LOES, podrán por un periodo adicional las universidades solicitar a CENESID que brinde su apoyo para acompañarles en el proceso de admisión. Nosotros estamos estructurando también un sistema de acompañamiento para las universidades que definitivamente no puedan hacer el proceso de admisión en este periodo y desde sus universidades nosotros acompañarles en el proceso. Es decir, CENESID no hará un proceso de admisión para 5 universidades, sino que acompañaremos a esas 5 universidades para que hagan su proceso de admisión. Y rápidamente preguntarle también qué pasa con la evaluación también de los centros universitarios, ¿no? El saber que realmente tienen la capacidad y la calidad de brindar ese tipo de educación también y que garantice la acreditación de los mismos. Exactamente, yo creo que estamos ya enfrentando una universidad ecuatoriana mucho más madura. Sin duda tenemos que ser quizás más ambiciosos y poner unos indicadores de calidad, primero que sean realistas. La universidad ecuatoriana ha pasado por procesos de acreditación que muchas veces no han considerado la coyuntura de cada una quizás de las provincias, del territorio en donde están incluidas esas y establecidas esas universidades. Estamos propiciando un proceso de evaluación de calidad con el Consejo de Aseguramiento de la Calidad, con el Consejo de Educación Superior, que en primera instancia guarde relación, que lo que se establece en el reglamento se pueda cumplir y se deba cumplir a través de los indicadores de calidad. Y por otro lado, llegar ya a ver universidades que además puedan competir con el mundo. La Universidad Ecuatoriana estaba totalmente sobreregulada y esto le impedía que pueda, con creatividad, con responsabilidad, estar a la vanguardia de universidades internacionales. Tenemos que terminar, secretaria. Solamente una cosa, sí están conscientes de que este cambio es importantísimo y es un filo de navaja. O damos un salto o regresamos a los 80-90. Exactamente, pero los 80 y 90 ya pasaron, existe ahora la tecnología, sabemos cuáles son los procesos de admisión correctos. ¿Están seguros de que va a ser un éxito? Haremos todas las acciones que sean pertinentes para que ese proceso sea efectivo a través de los siguientes procesos. Que así sea. Gracias, secretaria Andrea Montalvo. Secretaria de Ciencia y Tecnología, 7:58, Liz. Tenemos que terminar. Sí, con esto nos estamos despidiendo y ya vienen las noticias de la comunidad. Tenga buen día.